del total de viajes diarios y en conjunto emiten a la atmósfera 325.000 toneladas de dióxido de carbono al año. En contraste, el 82% de los viajes se realiza en 138.000 unidades de transporte público, con una emisión anual de 180.000 toneladas de dióxido de carbono. Nuestra ciudad todos los días quema 45 millones de litros de gasolina y de diésel, 45 millones de litros, todos los días. Y eso lo estamos respirando, no lo estamos respirando nuestros hijos, y estamos provocando cambios climáticos en todo el mundo. El promedio de velocidad en los traslados en vías principales ha ido disminuyendo drásticamente. En 1995, el promedio era de 38 km por hora. En el 2004, de 27 km por hora. Y hoy día fluctúa entre 20 y 21 km por hora. Bueno, hay muchos problemas en la Ciudad de México derivados de la gran cantidad de autos. Uno de ellos es la gran cantidad de tiempo que pasamos en la Ciudad de México transportando. Alrededor de 2 o 3 horas se pasan el promedio las personas transportando. Lo llevamos a la vida de una persona de 70 años, entre 5 y 7 años. Otro problema que llama la atención es el problema de la estadística de los accidentes de tránsito. El año pasado hubo un total de 9.5 peatones atropellados y fallecidos como consecuencia de los accidentes de tránsito. Es una cifra muy alta. Si la comparamos, por ejemplo, con Londres, que es 1.9 por cada 100.000 habitantes, o Nueva York, que es 2.1, 9.5 es una cifra muy alta. La Ciudad de México genera 12.500 toneladas de residuos sólidos por día. La generación de basura promedio por habitante es de aproximadamente 1.3 kilos diarios, dividido en 40% de residuos orgánicos y 60% inorgánicos. El problema se incrementa porque los basureros han llegado a sus límites. Los problemas de movilidad, transporte y residuos son factores que contribuyen a presentar el fenómeno del cambio climático, pero no son los únicos. La cantidad de industrias que se concentran en la capital mexicana aportan el 22% del total de las emisiones. En los últimos años se ha incrementado la temperatura de la Ciudad de México entre 1.5 y 2 grados. Parte importante del problema se debe a lo que algunos especialistas llaman contaminación invisible, ya que las personas no son conscientes de este impacto al utilizar computadoras, electrodomésticos o hasta el agua potable. Mucha gente no se da cuenta de la contaminación que resulta de nuestra electricidad, y eso que en México el 70% o un poco más de la electricidad se genera a través de la quema de combustibles fósiles. En el caso del agua, por ejemplo, 30% del agua que se consume en la Ciudad de México viene de una fuente que está a 140 kilómetros de distancia y a más de 1 kilómetro de casi hacia abajo, una distancia vertical. Y eso representa que para cada metro cúbico que se consume diariamente en una casa, se consume a lo largo del año más energía de lo que consume la casa completa durante ese año. Es decir, cerca de 2.000 kWh por año. La problemática es grave porque no se cuenta con la autosuficiencia hídrica en la Ciudad de México. El 40% del vital líquido se importa de regiones aledañas. Los ríos se conservan en su estado natural solo en las áreas protegidas. Al ingresar al área urbana se convierten en estanques. Se estima que el 98% de la población tiene acceso a agua potable, pero se calcula que de todo el caudal se pierde el 38% en fuga y solamente el 7% de las aguas residuales llega a las plantas de tratamiento. Las áreas rurales están catalogadas como zonas de conservación ambiental, pero en los últimos 70 años se ha perdido una hectárea diaria en las captaciones irregulares de tierra, deforestación y tala ilegal, entre otros problemas. El instante que pone en riesgo la existencia de especies animales y vegetales endémicas, además de colocar en un estado crítico a la ciudad por la fragilidad de los servicios ambientales que requiere. Las zonas de conservación están estrechamente ligadas a la disponibilidad de agua para el ciudadano. Son zonas que son muy importantes de conservar y de entender el rol que tienen para esta ciudad. Representan las zonas de mayor capacidad de infiltración para recarga de más recursos de la Ciudad de México. Aunque está actualmente en una situación de coyuntura para asegurar su supervivencia, la Ciudad de México y sus habitantes han pasado por fuertes pruebas con anterioridad y las han superado con éxito. Por ello, ante el reto que hoy se presenta, se cuenta con la certeza de poder trascenderlo con claridad y estrategia.
título de la presentación que traigo para ustedes el día de hoy es si es posible la sustentabilidad de la Ciudad de México. Y cuando es si es posible que la Ciudad de México pueda garantizar los servicios y la conservación de sus recursos naturales para las futuras generaciones. Y a mí me gustaría saber de nuestro auditorio quiénes piensan que es posible la sustentabilidad de la Ciudad de México. Levanten la mano, por favor. Algunos piensan que es posible. ¿Y quiénes piensan que no es posible la sustentabilidad? Yo creo que lo que sí es posible es que somos muy optimistas. Y hoy lo que les voy a exponer es cuál es la ruta que el gobierno